¿Qué tal, estimados lectores de Petróleo y Energía? Estamos aquí en una edición más de nuestras entrevistas y el día de hoy platicaremos con Guillermo Bilbao, quien es director de energía de Minsait Grupo Indra en México, para ver un poco más de un reciente anuncio que hicieron con respecto a un proyecto llamado Platoon, que tiene que ver con toda la parte de digitalización y también eficiencia energética para el sector renovables. Entonces, te doy la más cordial bienvenida, Guillermo, a este espacio. Muchas gracias por aceptar la invitación, tu tiempo y pues para platicar un poco con nosotros. Hola Raúl, muchísimas gracias por la invitación y efectivamente entusiasmados de hablar del proyecto Platoon y de lo que guste Petróleo y Energía, medio muy cercano y muy amigo. Muchas gracias. Excelente. Pues muchas gracias, Guillermo. Me gustaría arrancar, ahora sí que primero, que Minsight, ¿qué es? Es parte del grupo Indra, pero exactamente qué es los servicios que ustedes proveen. Sí, a ver, nosotros como grupo Indra o Minsight en general, somos una empresa de servicios tecnológicos y de consultoría. No somos la empresa probablemente punta de lanza en servicios tecnológicos en España, una de las punteras en el mundo, tanto en tecnología de por un lado, los servicios de defensa y de transporte, como de otros sectores que es en lo que se engloba Minsight, ¿no? Minsight, dentro de Minsight, energía es probablemente el segundo sector más importante, después de servicios financieros, y en energía, en concreto, tenemos una experiencia ya muy dilatada de muchos años haciendo desarrollos propios, soluciones propias, comerciales y reconocidas por Gartner, por ejemplo, tanto en materia de gestión de plantas como en liquidación de mercados, inteligencia artificial para mantenimiento y operación de equipos rotativos, y una amplia etcétera, ¿no? Historias, vamos, una amplia etcétera, una suite muy potente en producto propio. Además de eso, hacemos desarrollos a medida, por supuesto, Ok. y hacemos tanto consultoría como implantación de sistemas de seguridad, en lo cual probablemente seremos una de las empresas más punteras en el mundo, tanto seguridad física como ciberseguridad. Ok. Ahora, justo en este tema, platícame un poco cómo nace, no sé si es H220 o H220, Platoon, el tema de Digital Platform and Analytic Tools for Energy. ¿Qué es? Sí, ¿Qué es claro, esta tecnología? para nosotros es un orgullo, ¿no?, que hayan tenido, que la Comisión Europea, la Unión Europea haya tenido en cuenta nuestras capacidades tecnológicas. Partamos de la base de uno de los, iba a decir mito, no es un mito, es una realidad, pero de los grandes inconvenientes del desarrollo de las energías renovables, que es la disponibilidad, ¿no? Ujú. Siempre que se habla de potenciar las energías renovables, hay alguien detrás que dice, sí, pero es que le falla la disponibilidad. Vale, y es cierto, en cierta modo es cierto, ¿no? El recurso eólico no siempre está disponible. Una vez que está disponible, no siempre hemos aprendido mucho en los últimos años a aprovechar cuando lo hay, ¿no? Y cuando lo hay, hace falta que el equipo esté funcionando y esté funcionando correctamente sin una parada no prevista, ¿no? Y todo eso es disponibilidad, ¿no? Claro, la inteligencia y el dato y la tecnología hoy pueden ayudar mucho a eso. Y he dicho eólico, digo lo mismo para solar, ¿eh? Y digo lo mismo Ok. para hidros. O sea, siempre ocurre lo mismo. Hace falta saber cuándo va a haber recurso natural. Una vez que hay recurso natural, hay que saber utilizarlo, ¿no?, del modo más eficiente y asegurar que el equipo no se rompe, ¿eh? Da igual el tipo de uso. Claro, nosotros, te lo decía antes, llevamos muchos años, tanto para tecnología convencional de producción energética, como para renovable, como para redes, con muchos años de experiencia en aprender a hacer esto con tecnología, ¿de acuerdo? Y es lo que le hemos aportado al proyecto Platoon, esa tecnología que lleva a esos tres elementos. Y te hablaba de redes porque, claro, la red es un elemento clave también
en la eficiencia energética, en la sustentabilidad energética. ¿Eh? Hoy en México sabemos que se habla mucho de la península de Yucatán, de los problemas de eficiencia energética, de disponibilidad de Claro, red, y ya se ha convertido en un tema económico en esa parte de México, ¿no? Pero efectivamente el aprovechar mejor la generación en la red de un modo inteligente hace que el consumo energético desde el lado de la generación o la demanda energética desde el lado de la generación pues sea menor, ¿no? Y eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros apoyamos al proyecto Platón con esa tecnología, ¿vale? Mediante el APM y el AGM, que ahora, si quieres, detalle un poco más qué son eso, para ayudar a que el recurso sea más disponible. claro. Ahora, justo en ese sentido, y ya lo tocabas, es si me puedes platicar un poco cómo funciona la solución en términos de cuál es el impacto que ustedes tienen dentro del proyecto. ¿Es en la parte de almacenamiento, la generación de energía misma, la distribución, o es En realidad, ambas. todo el En panorama? realidad es tanto en generación como en distribución, ¿vale? Como en transmisión y distribución. En la cual, en transmisión y distribución, hago un paréntesis, está toda la nueva tecnología de almacenamiento. Al final, la tecnología y el aprovechamiento del dato digital caben en toda esa parte de la cadena de valor. Y efectivamente, además, en generación distribuida, ¿de acuerdo? También tienen una gran repercusión. Si vamos por partes, en la generación, ¿no? Y pensamos, yo siempre cuando explico estas cosas tiendo a explicar mucho con el aerogenerador, Ok, porque es algo que físicamente todos lo tenemos muy en la cabeza, ¿no? Y efectivamente, claro, el ayudar a pronosticar de una manera mucho mejor ayuda a que las nominaciones que tú puedas hacer de la generación que vas a poder producir sean más acertadas y imagínate que si sabes que va a haber vientos de 100 kilómetros hora, tú con mucha certeza eres capaz de nominar, pensemos en un cenace, ¿no? Y eres capaz de avisar al cenace, oye, yo mañana voy a ser capaz de producir 40 megavatios hora, ¿no? Con mucha certeza, o 43.3, lo cual, si el CENACE te lo acepta, tienes autorización a generar toda esa cantidad. Luego está el aprovechamiento, efectivamente. Pensemos en ángulos, ¿no? La precisión del aprovechamiento de la dirección del viento te ayuda mucho, ¿de acuerdo? Y eso tecnológicamente lo puedes eficientar mediante inteligencia artificial. Y la prevención, ¿no? La predicción de fallas. Eso es en lo que más ahora mismo nosotros, de hecho, te invito, Raúl, a que el 14 de mayo te unas a un seminario, un webinar que vamos a hacer sobre exactamente sobre mantenimiento predictivo mediante inteligencia artificial para equipos de generación, ¿no? muchas Eh, gracias. nosotros, en proyectos en los que yo participo personalmente, la disponibilidad de equipo solo por reducción de fallas puede ser del 10%. ¿No? Un Ok, equipo que está operando más del 10% del tiempo, un 10% de tiempo más, mejor dicho, es un modo de hacer eficiencia energética. ¿De acuerdo? Y disponibilidad. Siempre vuelvo a la palabra disponibilidad, que es el caballo de batalla de la energía renovable. Y eso es en generación. Y luego claro, está en la red. Claro, antes las redes eran estáticas. Tú generabas y iba por una red estática la cantidad que tú mandabas, ¿no? Hoy las redes, por la interconexión que tienen y por la gestión de datos, son capaces de distribuirse. Eso es muy importante, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hace el AGM, que es nuestra aplicación para redes inteligentes? Pues hace la operación dinámica de la red. ¿Qué quiere decir operación dinámica? Efectivamente, por contraposición a estática, ¿no? No siempre tengo por qué mandar la generación de aquel ciclo combinado por la misma red, ¿no? Puede dinámicamente cambiar y irse a otros lados, ¿no? Proactiva. Hoy en día los sistemas, la automatización es capaz de hacerlo proactivamente, sin esperar a la decisión humana, que en algunas cosas conviene, en otras cosas creo que la matemática y la estadística ya está suficientemente desarrollada como para hacerlo de modo automático, no autogestionado. ¿De acuerdo? Efectivamente distribuida. Eh, y ahí meto todo el problema que tienen las redes hoy con la generación distribuida.
cuando tú le das mucho impacto con generación distribuida a la red, eso genera una desestabilización de la red que las redes inteligentes y los sistemas inteligentes son capaces de gestionar. ¿De acuerdo? E inteligente, la red aprende, el sistema aprende de sí mismo y es capaz de evolucionar. Hoy lo veía, en un caso de prosumer, ¿no? Es, en 10 casos es capaz de mejorar hasta un 60% la eficiencia de lo que tomó, de las primeras decisiones que tomó, ¿no? Lo cual Ujú. es un indicativo de que la red va aprendiendo, ¿de acuerdo? Eso es lo que hace el sistema GM. Dicho lo más, procuro no caer mucho en tecnicismos, Sí, decirme con toda la confianza y que con tecnicismos, pero dicho de un modo, vamos a decir, más para el ciudadano común y para vuestra audiencia, que hombre, algo sí sabe, eso es lo que hace el AGM y eso es lo que hace el APM, ¿de acuerdo? Tanto en generación, APM, como en distribución en AGM. ok. Perfecto. Ahora, mencionabas justo una palabra que también quería tocar. Hablaste del prosumer, que bueno, prosumidores, que sé que ustedes tienen un impulso importante en esta cuestión. Sí. Si me puedes platicar un poco sobre esta filosofía y cómo conectan sus servicios con el tema de crear una red de prosumidores. Sí, y ahí tenemos dos temas que, además, localmente tenemos dos temas en el lado prosumer, ¿no? De un lado es la eficiencia, el, el- el- el usuario que es capaz de verter energía a la red, ¿no? De un lado necesita tener eficiencia y de otro lado necesita cumplir con el código de red, el famoso código de red. ¿eh? Es una norma en México y hay que cumplirla. ¿eh? Parece que yo con la información que tengo, parece que hay un cierto rezago en la implantación por parte de los prosumidores en cumplir el código de red, ¿no? Pues bien, nosotros tenemos soluciones específicas tanto para la aplicación del código de red, para asegurar que siempre cumples el código de red, como para efectivamente tener tu propia información de eficiencia energética. ¿De acuerdo? De modo que tú sepas autogestionarte mucho más, tanto pues, la generación que viertes, si es que la tienes que vertir, como la generación que usas. ¿De acuerdo? Vuelvo a lo mismo. ¿Eso en qué se alimenta? Eso se alimenta primero, bueno, de una historia, de un sistema que te ayude a tener tus datos en condiciones para analizarlos y de inteligencia de negocio BI para poder gestionar todos esos datos y hacerlo de un modo mucho más eficiente. Esa es otra de las partes de la suite de soluciones propias que tenemos. Excelente. Ahora, virando un poco en el sentido de la conversación, también este tipo de tecnologías y obviamente su implementación en la generación energética en la industria, sobre todo de renovables, también hablan de un eje que se está siguiendo hacia la descarbonización del sector. En Ujú. este sentido, ustedes, bueno, también un poco en perspectiva personal, pero un poco en la filosofía de la empresa, ¿cómo consideran clave el uso de la tecnología para la transición o descarbonización del sector energético? Claro, es fundamental. Es fundamental. De hecho, desde la parte de consultoría trabajamos en varios proyectos de diseño de políticas públicas en torno a programas de desarrollo de tecnologías para energía sustentable, ¿no? Y siempre, y lo que te decía antes, siempre sale la misma palabra, siempre sale en todas las foros la misma vocecita de es que la disponibilidad, ¿no? Pues ahí es donde hacemos mucho efecto. En mejorar la disponibilidad, en el aprovechamiento del recurso, ¿no? La predicción, en una mejor predicción y en la disponibilidad del equipo. ¿De acuerdo? Si todo eso lo mejoramos, efectivamente, yo hacía unos cálculos, ¿no? El otro día y decía, pues mira, con pronóstico se puede eficientar, ¿no? Solo en nominaciones, en aumento en nominaciones, cerca del 10%. En Ok, aprovechamiento del recurso, puedes girar en un 3, 4, 5% de mejora de producción, ¿no? Y en predicción, ya te decía, yo he hecho proyectos en los cuales hemos mejorado 10% en la disponibilidad del equipo.
esas son las capacidades. ¿Vas a conseguir ese 10 más 3 más 10? No todo, pero ahí te habla del potencial que tenemos en mejora de disponibilidad de recursos sobre lo que tenemos ahora. Y eso tiene una segunda repercusión. Cuando tú mejoras esa disponibilidad, haces que en sitios donde quizás antes andabas un poco borderline sobre la rentabilidad de un nuevo campo eólico, solar o una nueva hidro, pues te animas a hacerlo y te animas a desarrollarlo. Y es por ahí por donde creo que la tecnología va a hacer un gran hincapié, gran huella en el aprovechamiento de energías renovables, ¿no? Al final, para sustituir la huella de carbono y para sustituir los recursos fósiles, que son los que hacen huella de carbono, tienes que meter energía renovable. Hay una cosa que no vamos a evitar, y es que el consumo eléctrico, tanto en México como a nivel global, aumente. Claro. No va a pasar. Entonces, tiene que ser del lado, ahora mismo tiene que ser del lado de la generación. Sí hay medidas de eficiencia energética, ¿no? Y hablamos de lo de prosumers, por ejemplo, ¿no? A nivel industrial. Pero en los grandes números, yo soy de la opinión de que un buen foco en la generación va a ayudar mucho. No quiero desmeritar en absoluto la eficiencia del uso, pero vamos a ir mucho más por la parte de generación. Y la Ahora, tecnología ahí tiene mucho que aportar. excelente. Ahora, en este sentido, no sé si puedas compartirnos a lo mejor algún caso de éxito que hayan tenido ustedes a raíz de esta plataforma o en proyectos pasados que nos puedas compartir justo donde se puede ver este modelo de aprovechamiento de Sí, recursos. sí, sin duda, sin duda. Nosotros en Axpo, por ejemplo, Axpo es una empresa suiza que hemos hecho este tipo de proyectos, ¿no? Y el ahorro, pues eso, la eficiencia en la mejora ha girado en torno al 10%, ¿no? Yo en lo personal, en el proyectos de mantenimiento, te voy a hablar de dos ejemplos, ¿no? Con una cementera usando, en este caso, la eficiencia del recurso fósil para la Ok, cementera, pero le conseguimos bajar el recurso fósil en un 10%, ok, lo cual también es eficiencia energética. Y eso mediante inteligencia artificial y aprender a utilizar el recurso, ¿no? Y en predicción, te comentaba otro ejemplo que del cual estoy muy orgulloso, una planta de generación eléctrica, el reducir el 10%, o mejor dicho, el aumentar el 10% de la disponibilidad de planta es un impacto que para la cuenta de resultados de la planta es de negativo a positivo directamente. claro. Así que sí, son ejemplos. Y ya digo, la inteligencia artificial, y nosotros hemos sido players ya por muchos años, no es en realidad algo tan nuevo como ahora está sonando, es algo que llevamos varias empresas trabajándolo desde hace mucho tiempo para el aprovechamiento energético, ¿no? Claro. Ahora, un poco entrando en el tema coyuntural y que también va muy en línea con los servicios que tú comentas, Ujú. pues finalmente estas soluciones son clave para lo que viene en cuanto, y no solo la cuestión, obviamente, de nosotros haber estado aislados y estar trabajando de una manera más remota, más Ujú. tecnológica, más digital. Pero tomando en cuenta ese contexto, ¿ustedes qué potencial ven para obviamente, uno, la transición energética, pero acotándolo más a México? ¿Cómo ven este panorama ustedes de su implementación en el mercado mexicano? Bueno, a ver, en el mercado mexicano, y me va a salir ahora no solo en el ámbito de las renovables, pero en el ámbito de la tecnología aplicada Ujú, a energía, ¿vale? Y te lo voy a separar en dos bloques, ok, en el petróleo y gas y en la electricidad, ¿vale? En las utilities, mejor dicho. Petróleo y gas. A ver, México tiene una presión autoimpuesta en mejorar la producción petrolera, ¿vale?
mucho de lo que México necesita es mejorar la producción petrolera de los campos actuales y la operación de los campos actuales. Y vuelvo a la palabra de siempre, la disponibilidad de los equipos a la hora de producir en los campos actuales. Un campo petrolero como puede ser como Alupsa, pues Balam, o por irme a campos operados por privados, un ébano, ¿no? Las fallas o la pérdida de productividad que pueden generar las fallas no programadas, o las fallas nunca están programadas, ¿no? Las fallas, las paradas no programadas, es de alto impacto. Ahí tiene mucho que decir la tecnología y la inteligencia artificial. Ahí tiene muchísimo que decir. De hecho, estamos con varios clientes mostrándoles este tipo de herramientas y, por ejemplo, una de las iniciativas es el seminario del 14 de mayo que te invitaba antes. Con lo cual, yo creo que nuestras soluciones vienen en un momento muy adecuado por la necesidad que tiene México de aumentar esos 1.7, siendo generosos, 1.7 millones de barriles diarios. Ahí es donde más estamos viendo la aplicación de la APM. Me voy a la generación eléctrica y ahí lo que vemos es la necesidad de eficientar la red eléctrica hoy saturada. O sea, el Centro de Investigaciones Económicas y Presupuestales habla de que está encarecida la energía eléctrica en un 25% en algunas zonas tipo Yucatán, por falta de red, de disponibilidad de red. Pues imagínate una solución como el AGM, el impacto que puede tener en esto, ¿no? Ahí vemos que tiene totalmente sentido. Nuestras soluciones tecnológicas ahora donde más nos están pidiendo es la solución propia que utilizamos para gestión de plantas y eficientar plantas y la solución que tenemos para liquidación de mercado, sobre todo con CNAC o con APPs. Ahí estamos viendo mucha demanda y la verdad que estamos muy contentos de que nuestra solución está siendo muy, muy bien aceptada, ¿no? Entonces, pues, buen momento desde un punto de vista de coyuntura. La parte COVID, bueno, pues yo creo que el impacto que tiene en la liquidez de las petroleras hace que la eficiencia sea mucho más, la eficiencia y la disponibilidad sea mucho más relevante, ¿no? Y en generación eléctrica algo están notando las eléctricas, pero en general sí que estamos notando que la demanda por nuestros servicios no ha caído, la verdad. Perfecto. Finalmente, para redondear la conversación, sería, ahora sí que, ¿qué viene? Yo sé que quizás es un poco prematuro preguntarlo y finalmente también la tecnología es muy reciente, pero justo en este enfoque, ¿ustedes qué ven más adelante saliendo tanto del tema coyuntural como de aquí en, digamos, unos 5 años? Muy bien. A ver, en el tema coyuntural, yo transmito mucho, sobre todo al equipo, ¿no? Porque lo veo en los clientes. La economía no se ha destruido, se ha parado. Y eso es distinto. Lógicamente, lo que no se hizo en abril o no se vaya a hacer en mayo, pues ya no se hizo, pero no quiere decir que no se va a hacer nunca más, sino que se va a hacer más tarde. Lo cual es un modo muy, muy gráfico de decir que yo creo que va a haber una recuperación económica relativamente rápida, ¿de acuerdo? Ok, Porque la disponibilidad de recursos y ya no solo recursos naturales, sino recursos humanos, tecnológicos, está ahí donde estaba. Y no hay ningún motivo para pensar que muchos de los proyectos que todas las empresas teníamos no se van a seguir haciendo. Con lo cual yo, desde un punto de vista coyuntural, espero una recuperación rápida. Con vistas a 5 años, nosotros vemos eh, tanto la parte de generación como la parte de uso, ¿no? Muy, muy automatizada. E incluso vemos que las capacidades de las personas tanto en plantas como en redes son capacidades de gestión tecnológica. ¿De acuerdo? ok, Había antes, yo cuando era más chaval, el 60% de la plantilla de una empresa de redes era
mecánicos y eléctricos, ¿no? Hoy creo que tiene que haber un alto porcentaje de gestores tecnológicos, ¿de acuerdo? Dentro de las empresas. Vemos también que el tipo de empresa de utility, y eso es algo que ya nosotros estamos haciendo algún proyecto con alguna empresa aquí en México, es más de gestor de datos, ¿no? Hoy la utility no solo tiene riqueza o obtiene riqueza o debería obtener riqueza por la capacidad de gestionar el recurso, ¿no? Ya sea el recurso eléctrico, el gas o el agua, ¿no? Sino gestionar datos. Hoy una empresa de agua, por ejemplo, si gestiona bien la información de su cliente, sabe cuándo ha comprado un equipo, sabe si necesita un equipo adicional, sabe si necesita un fontanero, perdón, un plomero, que decimos aquí en México. Sí. La capacidad que tengan las utilities en sacarle rendimiento a los datos va a ser una de las cosas que vamos a ver dentro de los siguientes 5 años. Y va a haber utilities que se adaptarán más rápido que otras. Muy bien. Pues sin duda el panorama que nos platicas es muy interesante y pues o sea, lo estamos viviendo, lo vamos a continuar viendo evolucionar, quizás ahora en pasos más rápidos, solamente opinión a título personal, pero pues te agradezco la aportación y pues sin duda estaremos siguiendo de cerca las acciones de Minsight en ese sentido. Y pues Un igualmente a toda placer. nuestra audiencia, muchísimas gracias por acompañarnos. Y pues estamos aquí en una siguiente sintonización de nuestras entrevistas. Muchas gracias. Un placer, Raúl. Un saludo muy fuerte. Adiós.